¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Señor presidente, excelentísimos señores representantes permanentes, distinguidos delegados, contra Cuba, el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional, no convencional, que dura ya casi 7 décadas y se ha vuelto más cruenta y despiadada en los últimos 7 meses. Ahora se ha sumado el cerco energético, equivalente a un bloqueo naval, que es un acto de guerra. Se impide el acceso de suministros de combustible a Cuba, tanto de carácter comercial como humanitario, mediante amenazas directas, acciones coercitivas unilaterales e incluso el acoso o el amedrentamiento de buques tanqueros por medios navales militares de Estados Unidos. Se han producido reiteradas amenazas de agresión militar por los más altos niveles del gobierno estadounidense y fuentes públicas describen opciones y preparativos bélicos. Al bloqueo económico, comercial y financiero se añaden acciones inéditas y de extremo carácter extraterritorial, como el uso de sanciones secundarias que siguen el macabro plan de provocar en Cuba una crisis humanitaria y la total desestabilización del país, que abran paso o fuercen la orden presidencial de una intervención militar imperialista que provocaría un baño de sangre y cuantiosas pérdidas de vidas cubanas y estadounidenses. A la pregunta de si se seguiría intensificando la presión económica contra Cuba, el propio presidente Donald Trump respondió, y cito: "No creo que se pueda ejercer mucha más presión salvo entrar y destrozar el lugar". En estos meses se ha multiplicado el daño humanitario a nuestra población con el deterioro de la calidad de vida, la reducción de fuentes de subsistencia, la limitación a las potencialidades de desarrollo personal, familiar y social, la violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo en un acto de castigo colectivo. Son todos estos asuntos de alta importancia y urgencia que merecen no solo la atención, sino el más claro pronunciamiento de las Naciones Unidas y su órgano más universal y representativo, la Asamblea General, en virtud de su mandato de preservar la paz y la seguridad internacionales y de asegurar el disfrute de los derechos humanos. Las familias cubanas, en especial los niños y jóvenes, las madres, sienten el sufrimiento de prolongados e insoportables apagones o cortes de electricidad. Muchas veces, cuando falta la electricidad, falta también el agua potable. Saben de la angustia de la falta de un medicamento para un enfermo. Los agobia la carencia de alimentos o los altos precios de artículos de primera necesidad. La tasa de mortalidad infantil de 4,0 por 1000 nacidos vivos se ha incrementado a 9,9. Esto significa la muerte evitable en otras condiciones, disponiendo de equipos, dispositivos y tratamientos idóneos de 1.780 recién nacidos. El número de personas que mueren por cáncer en el país ha aumentado significativamente. En el caso de los niños y jóvenes, la supervivencia cayó de un 85% a un 65%.
La tendencia coincide con los momentos más duros del cerco estadounidense. El bloqueo asfixia y mata de manera silenciosa. Atender este crimen despiadado es también una responsabilidad de las Naciones Unidas. El gobierno de Estados Unidos, y en especial su Departamento de Estado, difunden la mentira de que el bloqueo no se dirige contra el pueblo cubano, sino solamente contra el gobierno. Pregúntenle al pueblo de Cuba si sufre o no el bloqueo. Incluso pregunten a los diplomáticos, corresponsales y otros extranjeros que viven en Cuba. Hemos escuchado, en abuso de los procedimientos, la desvergonzada intervención del delegado de los Estados Unidos. No se ha referido a ninguno de estos temas que yo he mencionado. No sorprende, porque representa al gobierno autor de los bombardeos nucleares contra Hiroshima y Nagasaki, al responsable de decenas de intervenciones militares y el amparo de las más cruentas dictaduras militares en América Latina y otras regiones. Es el gobierno cómplice del genocidio que ocurre en Gaza, de la represión en las universidades contra los profesores y estudiantes que protestaron por ello. Es el gobierno de la militarización de ciudades con fines políticos, el de la brutal represión contra los inmigrantes, la cacería policial de ellos, la separación de niños pequeños. No sorprende, porque el señor delegado representa al gobierno autor de decenas de ejecuciones extrajudiciales en los océanos Pacífico, Atlántico, en el Caribe, con el pretexto de actos contra crímenes internacionales no demostrados. Son las autoridades responsables de la brutalidad policial contra manifestantes en este país y del crecimiento significativo de las muertes en detención. Representa al gobierno responsable de la existencia de un patrón racial diferenciado que discrimina de manera brutal a las minorías, en particular a las minorías afroamericanas e hispanas. De la población penal más numerosa, masiva del planeta, del sistema penal y penitenciario basado en patrones raciales diferenciados. Representa también al gobierno que paga salario inferior a las mujeres por el mismo trabajo. Me ha sorprendido la vulneración de las reglas de procedimiento de esta Asamblea y el haber tenido que escuchar, antes de que la Asamblea acordara sostener un debate, ese discurso. No sé si tendremos otro discurso de los Estados Unidos, que curiosamente fue el primer país que se inscribió en la lista de oradores, a pesar de que acaba de objetar que este debate tenga lugar. Es fundamental el cinismo de la delegación estadounidense en esta sala. Ha hecho una intervención de sustancia llena de gastadas mentiras para tratar de censurar a la Asamblea su derecho a debatir precisamente estas cuestiones. Quien abusó de las reglas de procedimiento para hacer imputaciones de sustancia, calumniosas pero de sustancia, minutos antes o incluso durante ellas, fundamentaba el que este debate no tuviera lugar
intentaba conculcar el derecho de la Asamblea General a tratar precisamente este tema. Trataba de ejercer un acto de censura que será posible en un campamento de boinas verdes, pero no en este magno recinto. No sé si escucharemos otra vez en esta sesión el gastado argumento del gobierno estadounidense según el cual el cerco de combustibles contra Cuba no existe, que el bloqueo es una mera justificación del gobierno cubano para sus problemas, que los Estados Unidos solo ejercen el derecho de negarse a comerciar con Cuba y de aplicar un simple embargo bilateral. Es una falacia que no resiste el menor escrutinio, que contradice el actuar del gobierno estadounidense respecto a Cuba y respecto a todos los estados que ustedes representan. Es una mentira en la que no cree nadie, excepto el señor delegado que intervino, que cuente con mínima información o decencia que posiblemente le falte. Los daños del bloqueo, y voy a dar cifras nuevas, los daños del bloqueo en el periodo entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026 a precios corrientes ascienden a una cifra récord de 8.083 millones de dólares, un 7% mayor que el año anterior. El impacto acumulado desde su inicio alcanza 178.700 millones de dólares a precios corrientes. Claro que en estas cifras no puede incluirse el impacto extremo del cerco, del bloqueo total de suministros de combustible a Cuba, que comenzó en el propio mes de febrero. Estos impactos son fundamentalmente resultado de acciones coercitivas extraterritoriales que violan las normas del derecho internacional, del comercio internacional y la libertad de navegación, además de vulnerar las prerrogativas soberanas de estados independientes que representan ustedes en su derecho a relacionarse con Cuba conforme a sus propios intereses y leyes. A la medida del brutal cerco energético se suman otras que han ido imponiéndose en el curso del año con idéntico propósito, al plantearse como objetivo el acatamiento por parte de gobiernos soberanos de las ilegítimas prohibiciones que les impone Estados Unidos para el comercio con Cuba. El gobierno de Estados Unidos impone a estados soberanos, ciudadanos y empresarios que abandonen su relación con Cuba, no por interés propio, no por desventajas comerciales, ni siquiera por mandato de sus propios gobiernos, sino por el dictado de un régimen ajeno, en este caso el de los Estados Unidos, que se supone no tenga jurisdicción ni autoridad sobre la actividad de ciudadanos y empresarios fuera de sus fronteras. Cuba, como Estado libre, independiente y soberano, rechaza la pretensión de que se dicte desde otro país la forma de gobierno, el modelo económico y las relaciones exteriores que ha de adoptar nuestra nación. Probablemente, si la delegación de Estados Unidos decide repetir su intervención, escucharemos los argumentos mendaces que usualmente expone el gobierno de los Estados Unidos y que nos ha anticipado el señor delegado para justificar el crimen de genocidio. Alegaría como supuesta evidencia cifras de exportaciones selectivas de Estados Unidos a Cuba, altamente reguladas,
que dependen de licencias o permisos del gobierno de ese país en violación de las reglas universalmente aceptadas de comercio y de libertad de navegación, y circunscritas ahora casi exclusivamente al sector privado, al que también se limita en sus vínculos económicos con contrapartes estadounidenses. Estas exportaciones no contribuyen en modo alguno a resolver los principales problemas que provocan carencias y sufrimientos a nuestro pueblo. No contribuyen porque el gobierno estadounidense no lo permite a recuperar la capacidad de generación eléctrica o de abasto de agua potable. No permite el gobierno de Estados Unidos exportaciones que aporten al fomento del transporte público, ni para asegurar los servicios hospitalarios, para beneficiar la educación o siquiera proteger los suministros de alimentos para los sectores más vulnerables de la población. No mencionó el señor delegado que el gobierno de los Estados Unidos hizo un ofrecimiento de ayuda humanitaria aceptada de manera inmediata hace semanas por el gobierno de Cuba y que ha sido diferida y restringida en su contenido por motivos políticos. Tampoco aludió a que la delegación de Estados Unidos al Programa Mundial de Alimentos quedó aislada en una votación en su intento de bloquear un programa de ayuda alimentaria a Cuba por 116 millones de dólares. La delegación estadounidense repite y repite como intento de justificación que el gobierno cubano es supuestamente incapaz. Cualquiera aquí presente podría preguntarse con razón cómo puede acusarse de los problemas que mencionó el distinguido delegado de los Estados Unidos al gobierno de un país al que su gobierno aplica un bloqueo genocida y que ha soportado esa agresión económica durante casi 70 años y desarrollado, a su pesar, una gran obra social y de desarrollo humano. ¿Cómo podría culparse al gobierno cubano de las consecuencias de la privación total de combustibles y otros suministros esenciales aplicada en el curso de los últimos 7 meses? ¿Cómo podría no reconocerse que a pesar de ello, en Cuba se mantiene la estabilidad, no existe una crisis humanitaria de grandes proporciones y no se ha cejado ni se cejará en la defensa de nuestro pueblo? Nos alivian y alientan la solidaridad colectiva, la participación y el esfuerzo de todos, en particular de las mujeres y los jóvenes en las comunidades, en la búsqueda de soluciones, y la intensa e infatigable gestión del partido, el Estado, el gobierno, los órganos locales del poder popular y los delegados de la población, de las organizaciones de la sociedad civil. Generan esperanza en nuestro pueblo las soberanas, muy soberanas, recientes y profundas transformaciones económicas y sociales adoptadas por nuestra Asamblea Nacional para adaptar el modelo socialista cubano a las duras realidades actuales, incluida la brutal y creciente agresión de los Estados Unidos. Agradecemos el amplio apoyo internacional y la cooperación de numerosos gobiernos, parlamentos, fuerzas políticas, organizaciones, movimientos de solidaridad y asociaciones de cubanos residentes en el exterior. La hostilidad y amenaza que enfrenta hoy Cuba forma parte de una preocupante secuencia de violaciones al derecho internacional y es preludio
de lo que mañana podría ocurrir a cualquier otro país. Debemos preguntarnos en esta asamblea si ese es el nuevo orden mundial al que nos dirigimos. Debemos meditar sobre si ese supuesto orden sería coherente con los postulados y la razón de ser de esta organización, si ese es el camino que va a salvaguardar la paz y la seguridad internacionales, el que promoverá el entendimiento entre estados igualmente soberanos y fomentará la cooperación, el comercio, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos. Es indispensable impedir que esta conducta de dominación, saqueo, ocupación, despojo y guerra cognitiva se integre en un orden internacional aún peor que el de las últimas décadas. Es ineludible defender los valores fundacionales de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, y hacer valer la promesa de preservar a las generaciones presentes y futuras del flagelo de la guerra. Existen conversaciones diplomáticas bilaterales que propuso el gobierno de los Estados Unidos y Cuba aceptó conforme a su tradición y sus principios de política exterior, con el ánimo franco y constructivo de intentar hallar solución a diferencias bilaterales. Pero no muestran progreso y es difícil que lo tengan si la expectativa de quienes lo conducen en Washington es tratar a Cuba como un adversario vencido o conquistado, como una posesión colonial o un dominio sobre el cual Estados Unidos tiene jurisdicción y autoridad. Los datos confirman que esta conducta agresiva no representa el interés de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses. Según un estudio concluido ayer, el 98,3% de las publicaciones y comentarios en redes digitales en Estados Unidos no apoyan el cerco energético, no apoyan el bloqueo, no apoyan una agresión a Cuba. Esa política genocida y criminal responde al capricho anticubano y revanchista de un segmento minúsculo pero poderoso e influyente que se concentra fundamentalmente en el sur del estado de Florida, pero que muestra capacidad de manipular al sistema político de Estados Unidos y orientar la conducta del actual gobierno. No sé si la delegación de Estados Unidos repetirá en los próximos minutos el ridículo argumento de que Cuba representa una amenaza a la seguridad nacional de la mayor potencia militar y nuclear del planeta, agresiva, depredadora, orientada a imponer la paz a través de la fuerza. No existe pronunciamiento del gobierno cubano, evidencia ni el más mínimo indicio de que Cuba se haya propuesto amenazar a Estados Unidos. No puede identificarse actividad alguna en Cuba que ponga en riesgo la seguridad nacional, el bienestar de los ciudadanos o la competitividad de la economía de ese vecino poderoso. Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí. La nación amenazada es Cuba. Pero somos una nación comprometida y defensora de la paz, del derecho internacional, el multilateralismo, la verdad y la justicia. Un pueblo que lleva más de 150 años luchando por su libertad e independencia
y que ha escrito páginas de gloria, resistiendo de pie todos los embates, defenderá a ultranza su independencia y soberanía. En el año del centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz, fieles a su legado, la decisión de los cubanos será siempre patria o muerte, venceremos. Llegaron con promesas y banderas de libertad, dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan, con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera yanquis de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera yanquis de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! América Latina no se domina. América Latina no se domina. Países militares sobre pueblos sin voz, corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos su negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. ¡Fuera yanquis de América Latina! Ni bloqueos ni balas nos arrodillan. ¡Fuera yanquis de América Latina! Soberanía viva, libre y combativa. ¡Fuera! 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 América Latina no se domina. América Latina no se levanta. No más mentiras, no más imperios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos 100. Fuera yanquis de América Latina, desde el barrio hasta la cordillera. Fuera yanquis de América Latina, este continente ya decidió su bandera. Fuera. Los argentinos estamos acostumbrados a salir a la calle. En las buenas y en las malas. Siempre recuerdo que fuimos a una marcha contra la dictadura en el año 1982 y 48 horas después invadieron las Malvinas. Y hubo otra gente, no eran los mismos, que fueron a vitorear
a Galtieri porque invadieron las Malvinas. La plaza se llenó 2 veces, una vez en contra y una vez a favor en 48 horas. Y salimos, claro, a festejar el Mundial, o salíamos habitualmente, por lo menos hasta 2022, el Mundial de 2022 estábamos todos en las calles. Ahora salir a la calle con los partidos del orden se hizo un poco más complicado. El otro día tuiteó Jorge Macri, que estaba mirando el partido y, bueno, porque pusieron un fanfest ahí, un lugar a donde mirar y festejar. Y me llamó la atención porque la veo a Jimena Fuertes que tuitea, dice, en breve nos faja. Era como una admonición, como diciendo, te deja un ratito, pero después te reprime. Y así fue. Y así fue. Miren este paño con gente de familias que vienen caminando, que se están trasladando, supongo que ya volviéndose a su casa, y en una vez empiezan a disparar, pero disparaban como si fuera una guerra. Había gente mayor, había niños, y se armó un quilombo, una locura desató la policía de la ciudad de Buenos Aires. Miren los chicos, todos corriendo asustados. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? Vayan pasando, hay algunos más, otros videos de lo que pasó después del partido. ¿Escuchan los tiros? La policía enloquecida disparándole a la gente que fue a festejar. Debería haber gente que hizo quilombo, sí, pero vos tenés que tratar de no hacer más quilombo vos que lo están haciendo, porque ahí lo que uno ve son personas, familias, que estaban festejando. Recordemos que el partido terminó tarde, terminó 12:30 de la noche, y los cagaron a tiros. Y uno piensa entonces que no es que tenemos un presidente fascista, vivimos en un estado de fascismo, porque están compitiendo a ver quién es más facho, en este caso Macri, con Milei, y lo hacen porque piensa que hay una sociedad facha a la que le gusta el orden por sobre todas las cosas. Aparentemente les gusta más el orden que festejar el Mundial. Miren lo que es eso, un ejército reprimiendo a los que fueron a festejar. Y esto es habitual. Yo veía el otro día, en el 39, una policía cagando a palo a una persona que pasó el molinete. Miren los palos, los que están en YouTube. Esta mujer enloquecida, esa policía está loca. ¿Quién es esa loca? ¿Quién es esa loca que le pega con el palo? Este es un país en donde evadir es gratis, en donde los evasores son héroes, en donde hay tipos como Adorni, como Milei, como la hermana, como Esper, afanándose un país y cagan a palo a una persona que salta el molinete, que está laburando, es un pibe que entrega de pedido ya, y le pegan, pero está loco, no se le puede pegar. ¿Cómo vas a pegar? Está loca la mina esa. ¿La echaron o le dieron una medalla? A veces nos olvidamos, porque nos distraemos, que el país se va volviendo fascista. Las cosas, el fascismo no viene de un día para el otro. Se van corriendo los límites de lo aceptable. Por eso hay que llamar la atención sobre que esto no es aceptable. No es aceptable cagar a tiros a la gente. Si tenés 10 revoltosos, te llevas a los 10 revoltosos. Si alguien salta el molinete, bueno, no sé, tendrá una sanción. No lo podés cagar a palo. ¿En qué cabeza cabe que lo agarre a palazos una policía? Se va formando un clima. Y el presidente que dice, bueno, que ahora no va a insultar, que va a estar en paz y qué sé yo, está diciendo que el periodismo es terrorista. Entonces, cuando vos caracterizás de esa manera, cuando vos estigmatizás de esa manera, después viene la violencia, como me ocurrió a mí, ustedes lo saben. Terminé internado por estas cosas que dice el presidente, míralo. Muchos de los terroristas se disfrazaban de periodistas. Bien. Para tener una protección especial y abusar de privilegios que tienen los periodistas para justamente, digamos, hacer actos terroristas. O sea, no somos periodistas, somos terroristas disfrazados de periodistas. Entonces nos puede matar, ¿no?
Ojo con lo que está pasando. Ojo, porque estamos viviendo en la miseria y ustedes vieron las cosas que hace la extrema derecha para sostenerse en el poder. Es muy pesado lo que ocurrió en los últimos días, en un marco en el que la verdad, yo no sé cómo se puede hacer política también de otra manera, porque la miseria se está extendiendo. Veía el otro día un cardiólogo de INADEA, se llama Mario Mauriz, contando cómo vive un cardiólogo, que es una de las especializaciones más complejas que hay en la medicina, en lo de Mirta Legrand. Mira. Pero nos falta recursos humanos. Sí, más recursos. Sí, tenemos tecnología y tenemos poco recurso humano y poco recurso humano administrativo. Entonces ahí no podemos, no se puede resolver, porque vos si, qué sé yo, tenés un tomógrafo que bueno, no tiene buena definición, lo podés arreglar, pero no tener una persona que lo maneje o tener pocas personas a veces se hace difícil. ¿Falta personal? Sí. Ah, sí. Sí, porque los concursos están, lo que pasa es que bueno, probablemente por los salarios bajos nadie quiere venir ya a un hospital. Salarios bajos, claro. Hoy un cardiólogo con el título de cardiólogo que trabaja todos los días, 6 horas a 8 horas por día, gana 1.600.000 pesos en la mano. Escuchen, qué locura. ¿Quién va a venir? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Un cardiólogo. 1.600.000 pesos. Están vaciando los hospitales. Claro, ¿quién va a trabajar por esa plata? En otro momento dice, claro, buscan, no tienen para pagar el colectivo, buscan vivir cerca del hospital, porque si no pueden laburar el cardiólogo, míralo. Hoy hay médicos que cambian de hospital porque no llegan para pagarse el transporte público. ¡Qué barbaridad! Entonces, vos pensás que una tristeza, qué pena. Te da mucha lástima. Mirá, una cardióloga hace poco me dijo que se iba porque se iba a otro lugar que le quedaba más cerca, y no era por una cuestión de comodidad, era por una cuestión del gasto en el transporte. Impresionante. Entonces, si eso te mueve, es porque la cosa está realmente los médicos. El tema del transporte era un tema nada más que del personal doméstico, en donde vos le pagabas el viaje aparte, porque en el segmento salarial que se movía, el transporte era importante. Ahora lo es para un cardiólogo. Y uno a veces se pregunta por qué votan a estos gobiernos. Me causó gracia una imagen de humor en donde hay una lápida donde dice clase media, dice ¿de qué murió? De antiperonismo. Y claro, muchachos, van llegando ahí, a cagarse de hambre aún con los laburos más calificados. Vos sabés el tiempo que tenés que estudiar para hacer esa especialización de cardiólogo y la responsabilidad de atender el corazón de una persona. El nivel de miseria al que estamos llegando, salía la nota, hay varias notas al respecto de lo que está pasando con los repartidores de plataforma, que según decían, bueno, son varones jóvenes los que más votaron a Milei. Dice, repartidores de aplicaciones se endeudan y denuncian tasas de hasta el 700%. Hay 2 o 3. Primero, después hay una nota de Clarín, dice, nuevos endeudados, repartidores piden préstamos a las aplicaciones de delivery y ya le deben en promedio 1 millón de pesos cada uno. Hay un tuit de Hernán Pablo que dice, Pedido Ya otorgó 57.000 créditos con líneas a 6 meses que pueden superar el 30% de los ingresos del repartidor. Es decir, estos muchachos no les alcanza la plata, lo financia el mismo que le da ese trabajo tan precario, que si no trabaja no tiene nada, sin aguinaldo, sin vacaciones, desprotegido, y actúa como usurero. La inflación en Argentina es del 30% anual y le cobra el 700% de interés, muchachos. Eso es usura y es punible. Vas preso por ser usurero. Entonces Mercado Libre, los dueños de las aplicaciones, está lleno de usureros que son millonarios, que comen en los mejores restaurantes del país y se saludan entre ellos como si fueran los grandes señores del país, y son unos hijos de puta usureros. Al pobre pibe que labura 20 horas por día, muchos en bicicleta, no les alcanza la guita, y le prestás al 700%, haces usura con esos pibes que laburan 20 horas por día y ahora van a tener que laburar 24 para pagarle al tipo. Ese es el país en el que estamos viviendo. Un país de usureros y de fascistas.
Ese es el país que estamos viviendo. Y lo vamos naturalizando y no nos damos cuenta. A veces por no verbalizarlo, mirá. A veces por no decirlo en estos términos. Y no poner las cosas en su lugar. En el país de mierda que estamos viviendo, esto es una porquería. ¿Cómo le vas a cobrar eso al pobre pibe? Se abusan del pibe desprotegido. Es una locura. Leía un informe de la UNSAM, el Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo, dice que más del 90% de los nuevos ocupados necesitan trabajar más horas para generar mayores ingresos. Sí, no solo no nos alcanza la guita, no nos alcanza aún laburando más. ¿Y qué dice Milei de los trabajadores argentinos? Dice que son vagos. Dice que son vagos. Es increíble, lo voten a este tipo. Míralo. Ahora, también es importante que no solo usted ahorre, sino que genere ingresos, pero usted para generar ingresos tiene que trabajar. Por lo tanto, si usted tiene una sociedad de holgazanes, por más que, digamos, usted se destruye como sociedad. Es decir, fíjese que pasa a ser importante la batalla cultural, porque si usted tiene personas que no le gusta trabajar, o fomenta la vagancia, o castiga al que trabaja... Vení. Sociedad de holgazanes. Le está llamando a los argentinos que tienen 2, 3 laburos sociedad de holgazanes. El presidente que vive paseando perros, que vive boludeando, le llama vagos a los argentinos, muchachos. ¿Te gusta que te maltraten? ¿Cómo podés votar a este tipo que te llama vago? Ese verso que inventaron de que Cristina generaba vagos, cuando Cristina asumió, Néstor asumió, había un 27% de desempleo. Cuando se fue había un 5%. Así que al contrario, lo que se generó fue empleo, casi 6 millones de empleos. ¿Cómo te puedes llamar? El tipo está tan en pedo que dijo que Argentina solo producía dulce de leche y viromes. Viromes no producimos más hace rato, presidente, te advierto. ¿Sí? Pero además producimos satélites nosotros, producimos maquinaria agrícola, producimos medicamentos de primer nivel internacional, autos. Hay solo 11 países que producen autos. Y el tipo dice que producimos cualquier cosa, está en cualquiera, míralo. Cuando usted entra en un supermercado en Suiza, todo es importado. Si yo me guío por esa estupidez de que si esa política es o no, digamos, argenta, bueno, si los suizos hicieran eso, se morirían de hambre o estarían en un estado de obesidad flagrante, porque solamente comerían chocolate. Bueno, nosotros en Argentina solamente comeríamos dulce de leche, tendríamos unos problemas de sobrepeso tremendo, porque sería lo único que comeríamos, y andaríamos con viromes en colectivo, nada más. O sea, no tenemos mucha más cosa. Bien. ¿Está bien? Bien, dice la otra. Bien, ¿quién es? Díganme quién es. ¿Quién dice bien? ¿Con quién habla? ¿Es una IA? ¿Quién dice bien? El tipo está fuera de todo registro. Mira esta nota del Destape. La variación interanual de los gastos en supermercados de alimentos experimentó en el último año una contracción superior al 20%. La gente gasta, porque ahí hay un dato que por ahí a veces no se entiende. Vos podés, cuando se cuenta en unidades, la caída de unidades que compramos año a año es de 2-3%. Todos los años compramos un poco menos de que está Milei. El primer año fue una caída terrible, pero siguió cayendo. Ahora, como además consumimos cosas de menor calidad, vamos bajando a la marca segunda, a la tercera, el ticket promedio sigue cayendo. Entonces el total de la facturación en alimentos de los supermercados cayó 20%. 20% menos. ¿Sabes en qué estás gastando esa guita? Y eso está en esa nota del Destape. En servicios. Lo que antes gastabas en comida, ahora lo gastás para gas y luz. Es decir, tu churrasco lo tiene Midlin. Y te lo sacó Milei y se lo dio a Midlin, el churrasco tuyo. Vivimos en un estado de miseria. Mirá el dato de Argentina Grande. La morosidad de las cadenas del electrodoméstico llega al 50%. Cada 2 personas que fue a comprar un televisor o una cafetera o una licuadora, una no garpó. Muchachos, vivimos como en un estado de guerra, como si estuviéramos en guerra. Peor que Ucrania, que está en guerra hace años. Estamos peor que Ucrania. Y el que nos declaró la guerra es el presidente. Esa es la situación hoy. Después veamos el partido, ahora veamos cómo vivimos. El presidente nos declaró la guerra y nos está matando a todos. Esto es una locura. La costa vive uno de los peores fines de semana XL. Mar del Plata tiene 25% de reservas. 25.
Cada 100 habitaciones de hotel se ocuparon 25. Están vacíos los hoteles, vacíos los restaurantes. Escuchame, vas a un shopping, charlábamos recién con Nico Lantos, y la gente no tiene bolsas en la mano, va a pasear al shopping. Supongo que para estar un poquito más calentito que en la casa y no gastar gas en la casa. ¿Cómo puede ser que un país recontra rico como el nuestro, que tiene gas, que tiene petróleo, que tiene minería, que tiene campo, y estamos viviendo como si fuéramos Haití, muchachos? Más ajuste. El gobierno hace un ajuste más y baja un 2,3% el gasto más. Entonces, cuando uno dice, che, ¿y cómo vamos a estar el próximo año? Peor vamos a estar. Si el tipo sigue bajando el gasto, es una locura lo que está haciendo. Y no tiene ningún problema. Una nota en el destape de Seba Premisi. Milei sigue hundiendo las economías regionales. Según Coninagro, solo 4 de 19 actividades tuvieron signos positivos en mayo. Anda a levantarlo después eso. Una nota de Infobae. Con la mora en alza, el crédito no despega. Cayeron los préstamos personales y la financiación con tarjeta. Claro, ¿cómo va a crecer el crédito si la gente está en mora? No podés pedir. No podés pedir. Miren esto, porque uno puede decir, bueno, por ahí lo que viene es mejor. Una nota de Nora Bar dice, una bomba de tiempo, ustedes saben, ¿no? La periodista científica más importante del país. Por suerte trabaja en el destape. Una bomba de tiempo podría dinamitar el acceso a los medicamentos. Argentina podría entrar en un tratado de cooperación en materia de patentes empujado por Estados Unidos. Es decir, le damos a Estados Unidos pagarle patentes por más tiempo y por más guita, lo que va a subir de inmediato el precio de los medicamentos. Pero subirlo, da un caso acá de un medicamento que cuesta $62 y subiría a 200. Imagínate vos que estás gastando, qué sé yo, 30 lucas por mes en medicamento y se te iría a 100. ¿Y qué haces? Después dicen que la gente se suicida. ¿Y qué haces? Bueno, eso es lo que viene, ¿eh? Eso es lo que viene. Esos son los proyectos de Milei. Ese es Milei para adelante, digo, para los que piensan votarlo de nuevo. Una nota de Gabriel Sued. Gran nota también. Extranjerización de la tierra. ¿Qué esconde el proyecto de Milei? Podría derivar en entrega de zonas con agua dulce y recursos naturales. Alerta por el narcotráfico. La recomiendo también esta nota del destape de Sued. Los tipos hablan de... Dice... Permitiría la entrega a manos extranjeras de zonas estratégicas. Lagos patagónicos de agua dulce. Bosques nativos. Cordillera con minerales críticos. Regiones a la vera de los grandes ríos o asentadas sobre acuíferos que abastecen a millones de personas y áreas fronterizas sensibles que facilitarían el contrabando y el narcotráfico. Mirá. Y otra que viene, esto es biprofesional. Milei impulsa una reforma para que pagues más ganancias a las personas y menos a las empresas. O sea, es un gobierno para empresarios, macho, ya no sabe cómo decírtelo. Milei debe decírtelo, pero estos son unos boludos, todos los días le digo que yo gobierno para los ricos. No sé cómo decírselos. Voy a hacer un discurso diciendo, miren muchachos, yo gobierno para los ricos. Porque no sabe cómo decírtelo. La verdad, macho. Hacete un electro, algo te pasa, no estás entendiendo al presidente, no tenés registro. ¿Cómo puede ser que votes a este tipo? Y lo digo porque además voy a poner algunos tapes de gente que todavía, nosotros salimos todos los días a la calle, no son la mayoría, pero todavía está lleno de gente que te dice que está hecho mierda pero lo va a votar. Ponen el 52, mirá. Subió la informalidad y el desempleo. ¿Vos tenés trabajo? Trabajo independiente, tengo un emprendimiento de pastelería, pero la verdad es que está muy, muy tranquilo el tema del laburo. Comentame cómo te está yendo, cómo está haciendo tu situación económica. Y hoy en día, por debajo de lo que se dice que uno tiene que ganar como para tener digamos, una vida más o menos estable, vamos a decir. En mi caso, por lo menos alquilo, pago expensas. Se hace bastante complicado. ¿Cuál es el gasto en la casa que más pesa a fin de mes? Tema tarjetas, porque obviamente como uno no tiene la sustentabilidad, digamos, de poder contar con una plata todos los días, y bueno, todo aumenta obviamente, al momento de hacer las compras, ya sea de la semana o del mes, después a fin de mes pesa eso, pesa muchísimo. ¿La tarjeta de crédito para comprar alimentos? Sí, totalmente. El 44,2% de los trabajadores argentinos están en la informalidad. ¿A vos este número te asusta? Es un récord histórico también. Asusta un poco, pero bueno, yo creo que
trabajando y bueno, teniendo más o menos un sueldo digno, que tenemos que hablar arriba de un palo punto y medio, vamos a decir, más o menos uno se puede sobrellevar, ¿no? Pero tienen que ser 2 sueldos, sí o sí, por lo menos para lo que es una familia. En mi caso somos 3 personas, por ejemplo, la bebé, mi marido y yo, y un perro, pero bueno, tiene todos sus gastos, ¿no? ¿En algún momento apoyaron a Javier Milei? Sí. Te soy sincera, sí. En mi caso, sí, votamos nosotros. Lo votamos a él, como para poder ver el tema del cambio y demás, que bueno, que prometía y demás. ¿Lo volverían a votar? En mi caso, sí, porque la verdad que el anterior gobierno, debo decir que no estábamos muy bien. En ese entonces trabajaba yo sola y bueno, mi marido, la verdad que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano de tener que viajar a otro país para poder trabajar y bueno, poder mantenernos. Esa es la realidad. Así que nada, hoy en día por lo menos podemos estar los 3 juntos y es algo que en mi familia por lo menos yo lo súper valoro y prefiero estar los 3, hacer el sacrificio de los 3 juntos y no tener que tomar otro tipo de medida, que es eso por lo menos, ¿no? Y perderse el crecimiento de la bebé y eso. Que lo parió. Vamos al próximo. ¿Lo votarías para un segundo mandato? Sí, la verdad que sí, pero siempre y cuando vuelvan con el tema de la salud a los jubilados, las obras sociales, los medicamentos, así que creo que sí. ¿Hay otro más? Había 3, ¿no? A ver. ¿Hace cuánto estás buscando trabajo? 1 año casi. Este año en el que estuviste buscando trabajo, ¿cómo hiciste para sobrevivir económicamente? Este último tiempo teníamos que arreglarnos, no comer al mediodía o comer o huevo con arroz o con papa y nada más, y a la noche ya no, o al revés, al mediodía no y a la noche sí. ¿En algún momento apoyaste a Javier Milei? Puse esperanza, digamos, como la mayoría de los argentinos en que pueda salir el país adelante. ¿Volverías a votarlo? Estuve en las mesas. ¿Fuiste fiscal? Sí, tendría que ver cómo van las cosas de acá el tiempo que le queda para saber si lo podría votar o no. Tendría que ver las acciones son lo que más cuenta más que las palabras. Ese es un temón, ¿no? Antes la gente que le iba mal no te votaba. Ahora hay una parte de la gente que le va mal que sostiene que algo que yo por lo menos no recuerdo haberlo visto. Ahora, no es que nos va mal, nos va muy mal. Fíjense, en un rato, en 20 minutos que hablé, la cantidad de cosas que les mostré que son noticias de los últimos 2 días. No hago historia yo. Viste que hay programas en TN que hacen historia, lo que pasaba en 2013, y otra vez lo Bolsa López. No. Esto es lo que pasó este fin de semana. Uno supone que la mayoría no va a apoyar esto, pero se sorprende cuando hay personas que están muy mal, algunas hablan de comer una vez por día, qué sé yo, y lo siguen votando. Hay algo ahí, después vamos a hablar un poco de cómo influyen no solo las redes, sino la inteligencia artificial, qué sé yo. Hay algo que cambia la manera de las personas de hablar de política. Nico. Hay algo que cambia la manera de las personas de percibir la política, me parece. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado no más.
han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar.